Bueno, muchas gracias a todos y disculpen la tardanza. Tuvimos un problema técnico ahí. Entonces, vamos a iniciar con la charla. Hoy tenemos una charla con el geólogo Edwin Garita Segura sobre agregados, eh, que don Edwin nos va a dar una charla esencial y específica sobre ese tema de agregados y principios, clasificación de venta y ventajas para el concreto. Muy agradecido con todos. Vamos, para no perder mucho tiempo, vamos a iniciar de una vez para que, para que nos rinda el tiempo y para que hoy no tengamos tantos problemas en el tema de la transmisión. Don Edwin, yo te voy a ir pasando la presentación. Usted me va indicando cómo voy avanzando con las láminas, y usted va dando su charla. Muy buenas noches, don Edwin. Buenas noches, don Gerardo. Muchas gracias a la asociación Project Art. Mi nombre es Edwin Garita, como dijo don Gerardo. Eh, eh, Don del Edwin, cualquier caso me cosa, encuentro en visita en regencias de varios trabajos y un poco de variancia en el uso ahí disculpen si oyen casos que trabajamos independientes, a veces con le se escucho, escucha, don Gerardo. sí, se escucha un poco entrecortado, pero sigamos. Gracias. Sí, como les decía, le agradezco mucho a don Gerardo y a doña Tatiana que me extendieron la invitación para hacer esta presentación sobre el tema de agregados, que los hemos presentado en otras instancias. Y bueno, vamos a aprovechar el tiempo. Bueno, un poquito en la siguiente página, don Gerardo, por favor. Un poquito de mi conocimiento. Yo soy bachiller en geología, graduado en la Universidad de Costa Rica en el año de 1999. Soy miembro del Comité Costarricense de Ingeniería Geológica y del Ambiente, que es un comité técnico del Colegio de Geólogos, y también de la Asociación Internacional de Ingeniería Geológica, y miembro activo en varias comisiones del colegio. Yo tengo 25 años de colegiado, he trabajado principalmente en el sector minero, minero no metálico, de agregados, y también en todo lo que son estudios y trámites para viabilidades ambientales. Cuento con experiencia en ingeniería de ríos, en temas de seguridad ocupacional, geotécnico, etcétera. Don Edwin, cualquier cosa se está cortando un poco. Y, y cuento con dos especialidades, una de minería del Colegio de Geólogos y otra en gestión de operaciones mineras. Soy PYME, ¿verdad? ¿No? El tema que vamos a hablar el día de hoy es de agregados y esta es una siguiente, don Gerardo, por favor. Este es un tema importante porque el tema de los agregados es una pieza fundamental en la producción de concreto para la construcción de todas nuestras edificaciones y consideramos importante pues que ustedes que también participan en construcción de edificios, en modelamiento, pues conozcan un poco sobre este importante material que es parte fundamental del concreto. Siguiente, por favor. Las materias primas, que es como se le denomina a los agregados, tenemos un uso constante en la vida diaria y como se ve en la siguiente filmina, este es un recorte tomado de la Asociación Nacional de Empresarios de Arios de España, que es una de nuestras principales fuentes de conocimiento y de educación. Los concretos se usan en diferentes
módulos, estilos, usos, etcétera. ¿Cómo se dicen? Posteriormente les vamos a pasar a la presentación para que ustedes la tengan y lo puedan ver. La producción de greda es una industria sostenible de calidad y hacia la seguridad de las obras. Es excepciones donde consideramos que otra minería, que minería también es la extracción de materiales en tajos, en canteras y cómo se llama bueno, en otros, todo el proceso de trituración. En esta siguiente filmina, lo que vemos es una red a nivel internacional que se llama la Red de Información de Producción de Agregados, la GAIN, que tiene sucursales, por decirlo así, en varias organizaciones a nivel mundial. A nivel de Costa Rica, estamos con la Federación Iberoamericana de Productores de Agregados, la FIPA, que tiene su ubicación en España, y por circunstancias del destino en nuestro país, a pesar de que tenemos muchos tajeros y mucha gente que saca material de cauces, la unión no ha sido algo fuerte y estamos tratando de promover, aliarnos con estas federaciones porque el énfasis de la seguridad, el seguimiento de la calidad y la capacitación es fundamental. Entonces, pues bueno, es parte de. Vamos entonces a explicar un poco qué quiere decir, qué significa el Edwin, se perdió un poco el audio, por favor. Bueno, mientras que rescatamos a don Edwin, porque es que está allá en Guanacaste, en un lugar muy lejano, también le estamos ayudando a presentar para que qué él pueda. significa seguir colocación, así como contar con una adecuada resistencia y durabilidad para soportar. Creo que se nos perdió don Edwin. Sí, aquí estoy, don Gerardo. Ok. Gracias. Si quiere, pasa a la siguiente, don Gerardo, la número, la siguiente, por favor. Esa, gracias. Entonces les decía que el concreto es una mezcla de materiales que conlleva lo que es arena, piedra, cemento como tal y otros aditivos, y lo que hacen es un efecto retardante, un efecto de fluidez. Entonces, el concreto normalmente cuenta con una mayor calidad y uniformidad para ser producido en planta. Normalmente se produce en plantas procesadoras, y por ello cumple con exactitudes en proporciones y dosificaciones específicas asociadas a la resistencia y durabilidad requerida. Los procesos de dosificación y mezclado son controlados, lo que garantiza una mezcla homogénea y de alta calidad. Y también ahorrar tiempo y por tanto hace que sea económico y seguro. Ahora bien, ¿qué son agregados? Como vemos aquí en el gráfico, los agregados vienen siendo de la cantidad de agua y un 15% viene siendo el cemento, por tanto, porque por cada metro cúbico de concreto, por lo general,
por cada metro cúbico de concreto se usan 350 kilos de cemento. Y el cemento pues es un elemento caro. Y el agregado tiende a ser un poco más económico. Entonces, las dosificaciones van bien alineadas en las plantas de concreto que cuenten con buenos medidores, con buenos mezcladores, para no tener gastos del cemento, como les dije anteriormente, porque tiene un precio elevado. Y el agregado tiene que tener en consideración buenas cantidades de piedra y buenas cantidades de arena. Ahora bien, hago un hincapié aquí mientras pasamos a la siguiente filmina, y es que en Costa Rica solemos usar ciertos nombres para los agregados. Cuando hablamos de quintilla, cuartilla, billo, ¿verdad? Solemos usar esas nomenclaturas. Bueno, resulta que sucede que a uno le ha pasado la experiencia de que va a un quebrador o a una ferretería y en algunos lugares la piedrilla quinta viene siendo cuartilla y lo que la gente a veces llama arena es un polvo de piedra, y esto cuando ya se quiere hacer una dosificación, una mezcla más precisa en ciertos concretos para columnas, vigas, para ciertos, tienen a variar mucho. Entonces, estamos tratando de promover, estandarizar el nombre de los tamaños granulométricos y dejemos de a los agregados, que eso pues genera mucho enredo en términos ingenierilles y arquitectónicos. Ok, bueno, ¿qué es el agregado? Desde el punto de vista del reglamento del Código de Minería establecido por el Ministerio de Ambiente y Energía, el agregado se le considera un material granular sólido que se emplea dentro de la industria de la construcción. De parte de la Asociación de Empresarios de Áridos de España, lo consideran que son una serie de productos minerales e industriales conformados por arenas, gravas y rocas fragmentadas. Pero a mí en realidad me gusta más el término de la Asociación de la Unión Europea de Productores de Agregados, que lo denomina como materiales granulares utilizados en la construcción, como arena y grava, incluso incluidos los áridos marinos. Áridos viene siendo agregado, es el sinónimo. Entonces, arena, grava, roca triturada, obtenida de fuentes naturales como así como y manufacturados, es decir, a partir de procesos y subproductos. Es una definición más amplia. Siguiente, por favor. Es una definición más amplia y permite considerar todos los elementos posibles para la obtención de agregados, tanto de fuentes naturales, como dijimos anteriormente, como de fuentes fituradas. Para dar una idea de cómo es el consumo de agregados a nivel mundial, toda esta gráfica que data del 2014, sí, la cantidad de toneladas que cada vez, porque la producción de agregados en nuestro país, la producción de agregados, construcción civil, se mide en metros cúbicos, pero en los años hicimos desde el Colegio de Geólogos de ver cuánto influye la producción de agregados en el PIB de Costa Rica. Y cuando hicimos la consulta directamente al Banco Central, los funcionarios nos dijeron, no sabemos, no está contabilizado. Sabemos cuánto del PIB es la ingeniería civil, o perdón, la construcción civil, más o menos el concreto, pero los agregados no tenemos esa concepción. Y en realidad la producción de agregados en este país genera impuestos a municipalidades, impuestos como el IVA, como la renta, o sea, una serie de ganancias, pero no están contabilizadas. Entonces, bueno, ¿cuántas toneladas? Costa Rica en el 2014 consumió 1 tonelada por habitante. Un caso más cercano podría ser Colombia, que reporta 4 toneladas por habitante, o Brasil, que consume también 3.8. Eh, eh, por ejemplo, en Europa, como un todo,
se consume alrededor de 5 toneladas por cemento. Un país como China, que es un país en desarrollo, es uno de los que más consume, anda en el orden de 11 toneladas por habitante. Un poquito más viene siendo Canadá con 13.3. Entonces vemos que nosotros sí estamos con un consumo bajo y, 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 Don Edwin, nos quedamos sin audio. Bueno, vamos a esperar un momentito mientras que se principalmente conecta otra vez. porque la producción normalmente es variable. Siguiente, por favor. Digamos, de los agregados a nivel mundial para el año millones de dólares y se proyectan 575 consumos de los agregados. Unos 5 o 7 años para acá, siguiente por favor, de hace unos 5 años para acá, las Naciones Unidas viene hablando de lo que se ha llamado la crisis de la arena. Siempre hemos escuchado la crisis del agua, ¿verdad? Que va a hacer falta agua, que algunos países no van a poder consumir, ciertas regiones del país un poco más desérticas, los habitantes van a pasar por problemas, pero a nivel mundial también se habla de la crisis de la arena. ¿Por qué? Porque la arena no se obtiene directa, la arena que se usa para concretos se puede obtener directamente de un río, pero requiere un proceso de lavado. Pero una extracción indiscriminada de la arena en ríos trae consigo una serie de daños ambientales a las márgenes del río, aguas arriba, aguas abajo, cuando no existe un control ambiental como tal para ello. Y a nivel de canteras o de tajos, como solemos decir en Costa Rica, el material arenoso pues no existe y hay que pasarlo por una serie de etapas, que más adelante lo podemos ver, eh, una serie de etapas que significa un consumo de energía y por ende un consumo de dinero para pasar de un tamaño roca a un tamaño arena. La arena es una proporción granulométrica que normalmente a 3 puntos, digamos, 3,16 de pulgada. Hay países en desarrollo, como hemos visto China, en el sureste asiático, y también van alto consumo de agregados para concreto, una escasez exponencial de este producto y que, si, como dije anteriormente, no se hace controlado, se empiezan a afectar ambientes acuáticos, ambientes principalmente también marinos, porque se toma arena del mar. Entonces, estamos también dando a conocer estas condiciones. Ok, entonces ahora vamos a entrar un poquito más en materia con esto para darles un panorama de la importancia de los agregados a nivel mundial, que es algo que tratamos en estos foros de hacerlo conocer para que la gente, bueno, no piense que solo la piedra y arena que uso para un concreto, sino toda la relevancia a nivel mundial que ellos tienen. Entonces vamos a hablar sobre características y especificaciones de los agregados y también de cuáles son las clasificaciones que se usan para los agregados. Siguiente, don Gerardo. Y siguiente otra vez, perdón. Siguiente. Gracias. La anterior, don Gerardo. Disculpe. Tenemos 5 tipos de clasificación de agregados. Por el origen, por el tamaño, por la forma, su aplicación y los usos que pueda tener. En el origen tenemos agregados naturales, que son los que se obtienen de tajos y de ríos, o sea, de explotación de rocas eh, sedimentares
Esperemos un momentito mientras que se conecta don Edwin. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de agregados naturales, estamos hablando de dos tipos. Uno que es in situ, es decir, en sitio, que sería lo que conocemos como canteras o tajos, o agregados que son transportados, perdón, que se obtienen, agregados que se obtienen a través de transporte, que es el material que solemos ver en los ríos o que también se les denominan cauces. El transporte es porque el material de los ríos no está allí, sino que es un proceso de erosión por el agua y por deslizamientos de la cuenca, de la cuenca hidrográfica, que hace pues que la roca se vaya erosionando, vaya cayendo por deslizamiento, cae en el río y el río empieza con un proceso de erosión por rotación de la roca, por saltación, etcétera. Tienen diferentes procesos y lo va sedimentando o depositando en diferentes lugares, y conforme el río lleve la piedra más alejada, o la roca, perdón, la roca vaya más alejada de su origen fuente, entonces va disminuyendo su condición granulométrica. Eso se ve muy bien en los ríos de la zona Caribe, donde cuando vamos, por ejemplo, por el puente a Río Frío, vemos que el tamaño de las piedras, de las rocas, son bastante grandes, de 1 a veces 2 metros. Luego vamos llegando como a Finca 2 de Río Frío y vemos que el tamaño granulométrico disminuye a escasos 10, 20 centímetros. Y cuando ya vamos llegando a la desembocadura, lo que vemos son tamaños arena, tamaño limos. ¿Okay? Ahora, el origen natural, estamos hablando de la explotación por estas dos fuentes de los 3 tipos de rocas que existen en la corteza terrestre, que son estudiados por los geólogos, como son las rocas ígneas, las rocas sedimentarias y las rocas metamórficas. Sí. Entonces, bueno, como les decía anteriormente, tenemos un origen, y ahí se ve en la siguiente filmina. Tenemos la figurita que se ve como un círculo. Ahí tenemos el magma, ¿verdad? La roca fundida, que cuando a esto le llamamos rocas efusivas o volcánicas. A veces este magma no sale a la superficie, sino que se quedan encerrados dentro de la corteza y le llamamos rocas intrusivas. Estas rocas después son erosionadas. Esa erosión pasa a una sedimentación, después la sedimentación a una consolidación. A veces, en ciertas regiones, sufre un proceso de alta presión y alta temperatura que forma metamórficas lo que llamamos el ciclo de las rocas, estos macizos rocosos, y hacemos lo que es el proceso se usan normalmente sin explotación, se hace directo en la cantera, pero en electromecánico o electroquímico, que modifique la condición de la roca. Simplemente lo que hace es una extracción con maquinaria como excavadoras o incluye, perdón, una trituración, que es lo que solemos aplicar en los quebradores. Los agregados de origen natural requieren una inversión importante en lo que es la investigación geológica, porque es la geología la que determina si la roca, fuente de los agregados, tiene algunos elementos de minerales de alteración, tiene elementos que el macizo rocoso sea muy fracturado o poco fracturado, o sea de mejor calidad, y para ello se tiene que hacer inversión en investigación geológica. Siguiente, por favor. Los agregados reciclados, esto es un agregado que se suele usar principalmente en países europeos como Países Bajos, Reino Unido, Alemania, etcétera, que tienen una dificultad
en el manejo de ciertas construcciones que tienen que demoler y tienen que ver qué hacen con ellas, y resulta que las escombreras o los depósitos quedan muy largos, han empezado a investigar más el uso de reciclar el agregado. Aquí en Costa Rica, el Instituto Costarricense del 2013, que habla del reciclaje de la Universidad de Costa Rica, directamente la ingeniería de la gestión de residuos de construcción y demolición. Existen otras investigaciones como la de Abarca y de construcción por residuos. Lo que se ha investigado a nivel nacional, podemos decir que es un 5% de lo que se ha logrado avanzar. Aquí tenemos muy buenas fuentes de agregados en los ríos de la zona Caribe, la zona norte, Pacífico Central. Tenemos muy buenas canteras en la zona de Guanacaste, en el Valle Central también. Lo que ha pasado en el Valle Central es que se nos ha poblado mucho y a nadie le gusta tener un tajo a la par donde escuche voladuras cada cierto tiempo o el equipo triturando, entonces pues el agregado tiene que traerse en fuente fuera de la gama. Siguiente. El otro tipo de agregados que tenemos son los artificiales, que son constituidos por subproductos o residuos de procesos industriales. Estos por lo general aquí en Costa Rica no tenemos, porque estos se originan a partir de escorias siderúrgicas, de estériles mineros, cenizas volantes o de combustión del carbón. Las escorias siderúrgicas son, como se ve ahí en la imagen, es cuando se hace el proceso del acero, ¿verdad? Entonces se vierten residuos y los residuos que van quedando del proceso de la producción del acero se hace como una escoria y en algunas ocasiones sirven como agregados, no tanto para concreto, pero sí para algunos productos ligeros que se quieran. Siguiente, tenemos los agregados ligeros, que son 1.200 kilogramos por metro concreto. Siguiente, normalmente un kilogramo por metro cúbico o 2.100 y 2.500 también. Algunos concretos se han experimentado aquí a nivel de Costa Rica con arcillas expansivas y también con puzolanas. Bueno, ahí hay una foto que habla de una cantera de puzolana en España, pero bueno, aquí en Costa Rica también tenemos trabajos de puzolana. La puzolana es un producto volcánico que es como una ceniza, ¿verdad? Con un alto contenido de sílice y se utiliza por lo general como un aditivo para la producción del cemento, ¿verdad? Pero también se ha utilizado en algunas pruebas a nivel nacional como agregado para concreto, donde el concreto sea más ligero e incluso tiende a absorber mayor cantidad de agua, ¿verdad? En nuestros climas, pues eso tiende a ser importante. Siguiente. En los tamaños, que es otra clasificación que aplica a los agregados se clasifican en agregados gruesos y agregados finos. Cuando hablamos de agregados gruesos, estamos hablando, siguiente, agregados gruesos, estamos hablando de un tamaño granulométrico cercano a los 5 milímetros hasta los 76 milímetros. Estamos hablando de 5 milímetros a 3. Esto es lo que estaríamos llamando un agregado grueso. Y ahí la quinta, la quintilla, la cuarta, ¿verdad? Cuando hablamos de 12.7 milímetros o 9.6 agregado, que ronda a los 10, agregado a 38 milímetros a 6 milímetros. Cuando hablamos de agregado fino, estamos hablando
de lo que es el orden de las arenas o el polvo de piedra, que también se le conoce así. La arena, principalmente la que se extrae de los ríos, y el polvo de piedra es la parte arenosa del proceso de trituración de una roca que pasa por 3, 4 etapas de trituración y va quedando un polvo. Normalmente el agrego fino anda entre 0,075 milímetros y 4,7. ¿Verdad? A nivel nacional, hace muchos años se usaban las famosas normas ASTM y las ASTO. Las ASTO son de origen francés, las ASTM son de origen estadounidense. Y las especificaciones que se usaban para clasificar por tamaño se usaban con esta nomenclatura. Bueno, un tiempo para acá, Inteco ha normalizado, tropicalizado, por decirlo así, la normativa STM, y tenemos toda una lista de especificaciones para ello. Siguiente. Entonces, el INTE, digamos, así es como se llaman las normas, para lo que es la clasificación, como se ve ahí en la filmina, sigue la norma INTESEC 15-2018 con una corrección del 2019 que determina las especificaciones estándares de para concreto. Entonces, claro, que le den la granometría, le dan los valores, usted los grafica, normalmente en el quebrador produce lo que más sencillo. Pruebas algunos quebradores para comprarles agregados y costaba mucho que el concesionario especificaciones de concretos, y entonces se tenía que cumplir obligatoriamente lo que decía la norma. Entonces se tenía ese equilibrio con el concesionario de todo mi DM, ¿verdad? Para que ellos ajustasen el quebrador en las mallas y en los quebradores para poder cumplir con la especificación. Y normalmente, y él dice lo que tendría era de nosotros a tramitar nuestras propias concesiones y ajustarlo con los quebradores para poder obtener las granometrías. Entonces, como vemos en la imagen, tenemos allí lo que es la especificación para la arena, ¿verdad? Tenemos una línea roja, que es lo que se llama la especificación superior, una línea gris, que es la especificación inferior, eso se le llama la envolvente. Y lo que se quiere es que la arena, en este caso, la arena industrial, la curva granulométrica que uno obtiene en la producción por medio de trituración, es que todos los puntitos se alineen dentro de ese envolvente. Puede ser que haya más grueso, puede ser que haya más fino, pero mientras esté en el envolvente cumple con la especificación. ¿Qué es lo que tiene el gráfico? Bueno, Y el porcentaje pasando de una serie de cierto agregado, eso tiene y lo que queda sobre la mallita, y en el eje de las X, lo que es milímetros de agregados. El quebrador y pide la especificación y te dan los valores, ¿verdad? Pero la curva granulométrica te permite visualizar mejor si el agregado, en este caso, por ejemplo, dice la piedra, la quintilla, se ve que la envolvente es muy angosta, pero tenés un agregado muy seleccionado, casi como en una sola línea. Siguiente. La forma es otro elemento muy importante en los agregados, y tenemos lo que es la forma redondeada y la forma angular. Por lo general en los ríos, la forma siguiente, por lo general en los ríos, la forma tiende a ser redondeada o subredondeada. ¿Por qué? Porque el río va dándole vuelta a la piedrita y le va dando una forma esférica. Pero a veces uno encuentra por milagro una bolita, ¿verdad? Pero por lo general tiene formas de elipsoides. En los concretos, la forma del agregado
se busca que entre más caras tenga, es mejor. Es decir, que sea más anguloso, que tenga una mayor cantidad de aristas. ¿Por qué? Porque entre más caras tenga, más contacto va a tener el cemento con el agregado, y la función de agregado con agregado en el cemento genera un entramado, una unión y una disminución de la cantidad otra. Porque, por ejemplo, cuando usted, imagínense el círculo, suponiendo una especie de porosidad, entonces le empieza a variar, tiene para su concreto. Siguiente, por favor. Tiene por acción de trituración, por efectos de fuerzas que se dan en el quebrador y en los tonos, de cizalle, de compresión, etc. ¿Qué es lo que uno busca? Bueno, como se ve en el ejemplo de la fotografía, que el agregado tenga una forma más angulosa. Ahora bien, puede ser que el agregado tenga una forma muy angulosa, pero sea muy alargada. Y las formas alargadas tampoco ayudan en el concreto, porque el agregado, cuando se coloca en el concreto y el concreto se vierte en una estructura, los agregados alargados tienden a acomodarse horizontalmente, o pueden acomodarse vertical, pero principalmente su forma es horizontal. Entonces, al cemento, al concreto fraguar, estas horizontalidades empiezan a generar zonas de debilidad en el concreto, que es por donde podrían, cuando empieza el proceso de fragua, a generarse fisuras, y entonces las fisuras empiezan a acercarse a estos planos alargados que presenta el agregado, y por ahí puede dañarse la estructura del concreto, y entrando agentes químicos que pueden dañar el concreto por dentro. Entonces se busca una textura rugosa, eh, con la mayor cantidad de caras, es decir, lo más cúbica o lo más poligonal posible, evitando caras alargadas, que se llama partículas planas y elongadas, un mínimo y un máximo, que es lo que se especifica. Si usted se sale o no alcanza, ¿qué especificaciones, pero qué aplicaciones podemos usar para los agregados? Tenemos la aplicación para concretos y asfaltos, para bases y subbases, para escolleras y para diques. Siguiente. Como vemos en la... Gracias. Como se ve en la filmina, bueno, concretos es lo que hemos estado conversando. Pues también el asfalto es fundamental. No lo estamos enfocando en esta presentación porque nos estamos yendo con especificaciones y características de los agregados para concreto, pero los asfaltos tampoco se pueden dejar de lado porque el gran 90% de nuestras carreteras son en asfalto. También tiene sus características. El asfalto por lo general no lleva tanto agregado fino como sí agregado grueso, y tiene que tener ciertas características para el uso del ligante, para que y haga la mezcla bituminosa, ¿verdad? El otro uso, otra aplicación, son las bases y subbases, que también muchas de nuestras carreteras, principalmente cantonales, usan estos elementos para la estructura del camino, como se ve ahí en una de las imágenes, donde por lo general la subrasante es la superficie, digamos, en tierra, usando este término coloquial, sobre en general es un agregado de 0 a 50 milímetros y contenido de finos. Fino me refiero sobre las subrasantes, el manual del MOP, el que tiene una gran cantidad de lo que son bases y subbases. Y eso es lo que por lo general las municipalidades tienen que pedir en los carteles de licitación,
y mientras que el agregado cumpla con esas especificaciones o la nomenclatura, es indiferente si el agregado es blanco, si es calizo, si es lutítico, si es basáltico, si es gris, si es negro, si es rojo, mientras cumpla con las especificaciones, es indiferente digamos, la fuente. El color no influye en estas condiciones de bases y subbases. Influye que cumpla con las especificaciones del CR 2020 que se originan del ASTM y por ende pues, de la norma sintética. Okay. El otro tipo, escolleras y diques. Bueno, ya los hemos visto mucho en Punta Arenas, cuando se han colocado estas rocas enormes. Bueno, estas rocas enormes, podemos decir que eso es parte de una escollera y son agregados. Digamos, también se incluye dentro de las especificaciones de agregados. Siguiente, por favor. La aplicación bueno, concretos, morteros, y ya dijimos, el concreto es una mezcla en aditivos, se adicionan fibras, yo he visto que para darle y de sujetar estructuras con características de deslizamiento. Otras las aplicaciones de agregado fino y son para estructuras que requieren una mejor condición de presentación. A nivel mundial, como vemos aquí en este gráfico, el concreto premezclado ronda un 25% y el concreto para estructuras no consolidadas cubre aproximadamente un 42%. ¿Qué son esas estructuras no consolidadas? Bueno, construcciones de casas, de algunos edificios de bajo tamaño, pero el concreto premezclado, bueno, es un producto que tiende en ascenso y permite, entre otras condiciones, tener un mejor control de la aplicación, como dijimos al inicio, de la dosificación de agregados y de los otros elementos para que cumpla con las condiciones del concreto que se quieren. ¿Qué tenemos, por ejemplo, en esta siguiente, por favor? Estos son los nombres, digamos, de un cliente al que yo le hago consultoría minera, que establece sus agregados. Tenemos agregado de arena industrial o polvo de piedra, arena lavada, cuartilla, quintilla, y muestra lo que es el tamaño granulométrico para que el cliente entienda el nombre coloquial como el nombre granulométrico. Y la descripción, bueno, ¿para qué sirve? Y ideal para concreto premezclado, cemento fino, lazados, etc. Esto es para nuestras concesiones, para pueda identificar materiales que tiene. Siguiente, por favor. Si me das el favor, me pasa a la siguiente, Gerardo. Ya ese tema lo vimos anteriormente. Los usos. En usos tenemos el cemento. ¿A partir de qué? A partir de la explotación de la caliza. Digamos, aquí tenemos varias cementeras, tenemos a Holcim, Cementos Progreso, etcétera, que explotan caliza, y la caliza es un producto que se le une lo que es la pozolana, se le une vidrio por su contenido de sílice, y a través de un proceso industrial forma el clinker, y a partir de allí pues el cemento. El vidrio se usa a partir de la arena cuarzosa. Eso es una roca sedimentaria donde su principal componente es partículas muy finas de tamaño arena, compuestas principalmente por cuarzo.
¿verdad? Por sílice, digamos directamente. Y en la industria, pues, se toma el material, se tritura, se pasa a un proceso industrial como el que tenemos aquí en Costa Rica con Vicesa, y produce el vidrio laminado, el vidrio es otro tipo de bebida que tienen alto contenido de productos como cerveza, estos colorantes que se colocan. Pero la POME son comita, que también tiene alta alimentaria, que se produce a partir de la sedimentación de esqueletos de algas que se llaman diatomeas, porque son esqueletos completamente silíceos. Entonces, por ejemplo, en la fotografía se ve un corte de diatomitas. Este corte anda en aproximadamente 4 metros de altura, y la mayor cantidad son estos esqueletitos que no se ven a simple vista, hay que verlos en microscopio, pero son esqueletitos que permiten usarlos como filtros también para bebidas y para alimentación. Entonces, las diatomitas también se utilizan para agricultura, control de plagas, etc. Siguiente, Gerardo. Y siguiente también vamos a explicar un poquito sobre, en forma muy rápida, sobre los tipos de explotación que hay, o por lo menos que se aplican a nivel de Costa Rica. Siguiente. En Costa Rica se utilizan para la explotación de agregados 2 tipos principales. Siguiente. Uno es lo que llamamos cauce de dominio público, que es la explotación en ríos. El término es así como, digamos, coloquialmente uno es el CEP, pero es el cauce de dominio público, y que se entiende que es el que es por las aguas en su que usa el reglamento del Código Minero. Entonces, agua, pero no es donde el geólogo aguas en unas máximas ordinarias. O sea, hablamos de avenidas, estamos hablando de crecidas o llenas. Y materiales como arenas y gavas que están triturados, que ya lo mencionamos al inicio, que son transportados, y se requiere hacer pues estudios geológicos para determinar espesores de estos materiales, que el término es el aluvión del río. Y hay investigación que se hace, por ejemplo, usando trincheras con un bajogo, una excavadora, o un poco más sofisticado a través de la geofísica, con investigación a través de tomografías eléctricas para determinar espesores de aluvión, si es más grueso, más fino, para distinguir capas arcillosas, para identificar sectores donde tal vez se depositaron más materia orgánica, etc. El método de extracción por lo general se le llama laminar, es decir, una excavadora se posiciona sobre un banco de arena, un banco de aluvión del río, y lo empieza a extraer en forma laminar, como ir quitándole capas a una torta chilena, ¿verdad? Para hacerlo un poco más al imaginativo de todos. Es como ir comiéndose capas de una torta chilena. Eso se encarga la excavadora. Y un elemento importante en el proceso de explotación es que los ríos pues son lugares que se manejan desde fuerzas físicas, entonces rotación y un control o en 100 metros, y al enfocarse en un solo punto, pues eso genera una inestabilidad en el patrón de equilibrio del río, y eso pues genera daños aguas abajo y aguas arriba. Entonces el geólogo, que por lo general todas las concesiones en este país manejan un regente geológico, que es el geólogo,
El geólogo tiene el conocimiento de cómo llevar el control de la explotación, en qué lugares el río puede afectar más, en qué lugares el río puede erosionar y generar daños en propiedades colindantes, en qué otros lugares el río me puede depositar mejor contenido de aluvión con arena, y eso lo que me hace es una economía en el proceso de trituración, porque no tengo que pasar toda la piedra por todos los procesos de trituración, sino que lo obtengo directamente del río. Siguiente. Bueno, ahí vienen unas fotografías de lo que es un proceso de extracción en río, y un perfil de un espesor de aluvión con piedra gruesa y ciertas capas de arena que tenemos en un perfil de aluvión. En Costa Rica, la legislación minera establece un tiempo máximo que se otorga de 10 años, con prórrogas de 5 años hasta cumplir un total de 30 años. Todo eso a través de la Dirección de Geología y Minas y la CETENA. Siguiente. La otra metodología de extracción es en tajos o canteras. El reglamento minero, estamos hablando de una propiedad donde se explota en ese sitio. Siguiente. Y también el uso de voladuras cuando la roca tiene una alta dureza o una menor cantidad de fracturas que impide ser arrancada por elementos mecánicos como son los dientes del balde de una excavadora o el ripper de un tractor. Ya cuando la roca es muy dura, entonces es preferible usar el proceso de perforación y voladura. Claro está, el costo tiende a incrementar un poquito, pero es una cuestión de beneficio, de costo-beneficio, que el geólogo hace con el concesionario para demostrar que hay que invertir un poquito más para obtener material un poco más rápido. La mayoría de los trabajos en este país involucran una capa de suelo, entonces se tiene que considerar los elementos ambientales, que significa el destape, la remoción de esta capa de suelo y el traslado a un sitio, a una escombrera, que es el término que se le da. La gente usa botadero, pero el término correcto es escombrera. Y el periodo de tiempo máximo que da la legislación minera nacional son 25 años con una prórroga de 10. Entonces ahí en la imagen pues vemos algunos ejemplos de explotaciones. Digamos que yo aquí en y la fotografía abajo, pues sí, la primera cantera que yo llevé, que hacemos el proceso de perforación. Vamos a hablar muy rápido de conminución. Es un elemento muy importante de los agregados, que conlleva lo que es el cribado, el lavado de los agregados y posteriormente toda su manipulación. Entonces, siguiente. Gracias. La siguiente, por favor, don Gerardo. Gracias. Como les decía anteriormente, la conminución, si quieres déjenlo en eso me gusta más, este gráfico. La conminución incluye todo lo que son los elementos de trituración y de molienda, ¿verdad? Lo que llamamos los quebradores. Y las trituradoras, por lo general, tenemos las de mandíbula, o que la gente le llama los de muelas o los chanchos, que es como el término coloquial que muchos encargados le suelen llamar así en el país. Tenemos trituradoras giratorias, tenemos los que llamamos los conos, los quebradores de eje vertical, los de eje horizontal, cilindros, etcétera. Veamos ahí, hay muchos tipos. Y los molinos generalmente son estructuras cilindros,
que por dentro tienen barras o tienen bolas. Esto por lo general, los molinos se suele usar mucho en las cementeras para afinar un poco más la caliza. Bueno, también en la industria del vidrio, donde se ocupa el material sea lo más posible para luego pasar a un proceso de cocción. Principalmente en esta etapa de las trituras. Tenemos etapa primaria, que es lo que en la imagen, dos placas, una que es fija, la otra que se mueve, digamos, con un cierto movimiento elipsoidal y que genera una relación de reducción de 3:1. Es decir, por lo general, cuando se ingresa una roca de 70 centímetros, se reduce a un tamaño de 4 pulgadas, 10 centímetros. La etapa primaria lo que hace es tratar en la medida de lo posible de fragmentar la roca para que pase a una etapa secundaria. En lugares con ríos se suelen usar detectores de metal, porque a veces en los ríos el río jala lo que la gente le tire, y a veces la gente tira varillas, tira pedazos eléctricos, de metal, que pueden dañar los equipos, y por eso se usan detectores para ese fin. Siguiente. Bueno, ahí en la imagen se pueden ver lo que es el quebrador primario, ¿verdad? En la imagen superior se ve una estructura que es un quebrador primario, y por lo general no es el equipo primario de la fuente donde viene. Si es 1 metro, pues hay que buscar un quebrador más grande. Hablamos de 20, 30 centímetros o menor. A veces en las concesiones uno investiga, uno consulta con su geólogo regente y se va por lo que le dice un vendedor de quebradores, y entonces tiende a comprar a veces maquinaria más grande de lo que hay, y aunque la gente no crea, comprar algo que no está acorde al material que usted va a sacar de su tajo o su río influye fuertemente en la forma, en el tamaño y en las características del agregado que usted va a tener posteriormente. Entonces, al no contar con un quebrador acorde a las características de la fuente, de ahí hay que pagar más o hay que invertir más en otros equipos para llegar al agregado a lo que se quiere. Siguiente. La etapa secundaria, por lo general, como se ve allí, son lo que solemos llamar conos. Se hablan de conos secundarios, conos terciarios, incluso hay unos conos más pequeños que se llaman conos cuaternarios, que tienen un esfuerzo de compresión y de impacto. Entonces la piedra entra por donde se ve esta varilla, este cilindro grande, y se acomoda en los espacios en color verde que se ven en la figura inferior, y eso gira, tiene un giro centrífugo un poco y esto va generando que se haga una relación. Entonces tenemos una relación, por lo general solo se agrega, y tiende a generar muchas partículas, que a veces siempre hay que pasar el agregado por una. Siguiente. La etapa terciaria, hay varios equipos, uno es lo que llamamos el impactor de eje vertical, otro es el cono terciario, y estos son los encargados de producir lo que solemos llamar el polvo de piedra.
que es esta arenita fina, digamos que se obtiene normalmente en las etapas terciarias. Y bueno, como se ve, donde dice impactor de eje vertical, donde dice el cono, vamos a esperar que pase la filmina. Y estos son los que terminan dándole esta forma angulosa, esta forma de caras a los agregados al agregado grueso más pequeño, lo que solemos llamar la quintilla, la piedra de 12.7 milímetros, que por lo general la quintilla, junto con la arena industrial, que es un producto de esta etapa terciaria, son elementos que suelen usarse mucho en Costa Rica para la producción del concreto premezclado. El concreto premezclado no suele usar agregado grueso, digamos tipo 1 pulgada o 1,5 pulgadas, solo bajo ciertas especificaciones, pero por lo general usa piedra cuarta, pero principalmente quintilla, ¿verdad? De 13 milímetros a 10 milímetros, que es el normalmente que por lo general suele usarse. Ok, siguiente. El agregado, son equipos que son aperturas y lo que hacen es y otro, y también no solamente una etapa primaria, una secundaria o un agregado para producto final. Entonces tenemos en las cribas, bueno, de diferentes tipos, tenemos las fijas y las móviles. Siguiente. Y cada una de ellas pues tiene una característica de aberturas que permiten un tamizado diferente. Y también tenemos lo que llamamos las etapas de lavado, que el lavado también por lo general también se da en el proceso de cribado. Hay ocasiones que uno ha visto donde el agregado para concreto viene muy polvoso. Usted agarra una piedrita de tamaño quinta, digamos de 13 milímetros, y usted le ve una gran cantidad de polvito fino alrededor. Eso es porque probablemente el agregado no fue lavado. El problema es que esa piedrita con ese polvito encima, cuando usted lo vierte en la mezcla de concreto, siguiente, usted lo vierte en la mezcla de concreto, ese polvito impide que la partícula de cemento haga interacción con la roca. Y entonces la partícula de cemento lo que hace es que se pega con este polvito, no pega directamente con la roca, y yéndonos muy microscópicamente se da una microfisura porque no hay contacto de cemento con el agregado, ¿verdad? Con el agregado y empiezan después concreto, forman más fracturas, y el concreto 8 días o 36 días y es principalmente por una condición. Siguiente, don Gerardo, si quiere vamos a la parte de almacenamiento y manipulación, que el almacenamiento y manipulación se refiere a cómo manejo yo el producto final. Siguiente, don Gerardo, gracias. Excelente. Muchas veces pensamos que una vez producido el agregado, dejamos lo acopiamos, pero esto también influye en la calidad del agregado. Vemos que el agregado influye desde la fuente, pasando por la etapa de trituración, molienda, cribado, lavado, etcétera, pero también la manipulación. Porque, por ejemplo, como vemos en esta imagen, tenemos diferentes ubicaciones de donde están los diferentes agregados. Esta es una ubicación que hemos creado para un quebrador en un proyecto de LICE, y lo que se evita es primero que se den mezclas, porque si yo produzco quinta y a la par produzco polvo de piedra, lo que menos quiero es que se mezclen, porque después
ese material hay que desecharlo, ya no tiene utilidad y por ende eso es una pérdida económica fuerte. Y también cuando yo vierto, digamos, produzco el material que lo una vagoneta, la vagoneta va al acopio, lo vierte, lo que debo evitar es que el agregado y entonces las partículas más duras están arriba de la copia. Cuando viene el carro, una vagoneta, ya si va para agarrarlo de abajo, el agregado va como, y si lo agarro muy arriba, va más cargado de finos y menos de gruesos. Entonces las plantas de concreto, los ingenieros empiezan a pegar el grito al cielo de que el agregado le está llegando fuera de especificación. Y es simple y llanamente por una inadecuada manipulación y acopio. Ya para ir cerrando, tenemos lo que son los elementos de control de calidad siguiente. Y esta filmina me gusta mucho enseñarla porque a nivel nacional pues tenemos, bueno, ahí en las fotos se ven como deberían ser los acopios para acomodarlos. Siguiente, por favor. Tenemos, siguiente. Excelente. Aquí tenemos, digamos, todo lo que podría controlar el, los agregados en este país, por decirlo así. Tenemos las normas STM, tenemos las normas INTECO, también tenemos otros estándares internacionales como la normativa ASHTO, tenemos las normativas de la Comunidad Europea, tenemos dos instituciones que estudian y controlan la producción de agregados y de concretos en este país, como es el Instituto Costarricense del Cemento y el Concreto, que hace investigación en esta en estas materias y me gusta porque se enfocan mucho hacia la gente que produce concreto a nivel de mezcladores, en construcciones, ¿verdad? Que a veces no lo dosifican porque usan un envase de tela en la mezcladora, entonces dan un fuerte de capacitación, importancia que este laboratorio tiene para los y también pues dan altas capacitaciones de muy buena calidad en ese sentido. Contamos con manuales, el último, el manual CL 2020, que especifica todos los tipos de agregados, escolleras, diques, concretos, asfaltos, etcétera. Quizás a veces la gente se pierde un poquito al verlo, pero está muy completo. Este último que sacaron, yo lo he leído, está muy completo y es importante pues que la gente lo conozca y lo sepa manejar para ese fin. Y en legislación, pues tenemos un código minero, un reglamento minero sacado hace en el 2020, bueno, 2021, y hace poco el nuevo reglamento STN, que son los que legislan y fiscalizan, supervisan el ordenamiento minero a nivel nacional. Importante, y perdón porque no lo puse aquí, que el Colegio de Geólogos debemos ya volví, don Gerardo. Si gusta, don Gerardo, vamos a la última filmina, que son las conclusiones. Gracias.
Entonces, para obtener un concreto premezclado, un concreto estructural, hay que cumplir con ciertos estándares internacionales y nacionales que satisfagan las necesidades del cliente. ¿Qué se ocupa en primera instancia? Una adecuada investigación geológica, geotécnica e hidrológica, esto para el caso de los cauces, que permita detallar las características de los materiales pétreos en la fuente. Esta investigación deberá asegurar una fuente con reservas suficientes para el proyecto a realizar, porque es un negocio, entonces ocupa tener ganancias el cliente. Un adecuado proceso de extracción que permita obtener materiales con calidades desde la fuente, que el proceso de conminución, es decir, trituración y molienda, más la manipulación, debe estar diseñado acorde al material de entrada que permita obtener el producto final planificado. El control de calidad debe estar presente en cada proceso, desde la fuente, desde la extracción, trituración, registro, son importantes soluciones y es relevante invertir y ya pues de la asociación porque me gusta mucho el término que usan, siguiente, es materiales que se compran. Entonces, instancias y con agregados, compren de fuentes autorizadas, compren de concesiones vigentes y activas, no compren al señor que se le ocurrió que va a hacer una excavación para un condominio y entonces ese material lo vende de forma ilegal, sin estándares de calidad y sin supervisión geológica o ambiental. Y ya pues muchas gracias a todos y todas los que han escuchado esta presentación. Agradezco a la asociación de Project Art las disculpas del caso al inicio por las interrupciones técnicas y bueno, quedo ahí a las órdenes por cualquier consulta. Muchas gracias. Luego, Edwin, muchas gracias. Sí, bueno, menos la jugamos muy bien, a pesar de que tuvimos el tema se ha ido cortando un poquito la transmisión, pero, no pero está perfecto, bien explicado. En realidad, gracias por esa gran charla. Por un tema de tiempo, no sé si aquí tiene alguna consulta para evacuar, porque estamos sobre tiempo ya, pero si alguien tiene alguna consulta, me gustaría que le hiciéramos. Si no, don Edwin, yo tremendamente agradecido, igual que proyectar con usted por sacar su tiempo. Así que sabemos que está en un lugar muy lejano y que está haciendo su máximo esfuerzo para poder que esa transmisión sea lo mejor que se pueda. La presentación genial, aprendimos muchísimo, pero no sé si alguien tiene alguna consulta, me gustaría saber. Bueno, pareciera que no tenemos ninguna consulta. Bueno, yo la vamos a dejar hasta acá. Voy a parar la grabación un segundito.